Shalom, shalom para todos. Buenas tardes. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos permite poder estar juntos, aunque no más sea por medio del internet, pero estamos agradecidos por este día que el eterno Dios nos concede, nos da vida, nos da salud. Así que estamos más que agradecidos por eso, agradecidos por estar en este día, ya a pocos minutos de entrar al séptimo día de la festividad de Sukkot, ¿sí? La fiesta de tabernáculos, que por cierto han sido días y están siendo días de gran bendición, donde en lo personal nuestro Dios nos da señal de que su bendición está sobre su pueblo, está sobre nuestras vidas. Estamos viendo, y como siempre digo, nada es casual, sino que todo acontecimiento en la vida está bajo el control y la voluntad de nuestro Dios. Así que muy contentos de poder estar en esta tarde para continuar, ¿sí? Continuar la tercera parte de la enseñanza de la festividad de Sukkot. Como he venido diciendo, son muchas cosas para estudiar, son muchas cosas para aprender, de lo cual el Señor está revelándonos, nos está trayendo un entendimiento aún mayor de la Escritura, de la palabra, nos está llevando al diseño, ¿sí?, que fue establecido desde el comienzo. Y bueno, muy contento porque estamos en ese tiempo, en el tiempo señalado. No hay nada más satisfacción que encontrarnos en el tiempo, en la cita, en el lugar adecuado que el eterno Dios nos dice que estemos. Así que muy contentos, les bendigo, les saludo, espero que estén pasando una hermosa festividad de Sukkot. Y bueno, prepárese algo para tomar, prepárese un café, un té, o si por ahí usted debe tomar mate, prepárese el mate, prepárese sus anotadores, sus cosas, y recuerde que las festividades como esta, como tantas otras, tienen mucho contenido de información, mucho contenido que querer entender la totalidad en un día o en un video o en 7 días es imposible. Entonces, la intención es poder traer una enseñanza que pueda aportar al conocimiento, ¿sí?, de la Escritura, de lo que Dios nos está guiando, y poder aportar a lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Y obviamente como pueblo, hemos entendido que somos la casa de Israel, aquellas tribus perdidas. Estamos volviendo a la identidad, estamos volviendo a la Torá por medio del Mesías. Por eso cabe aclarar, como cada tanto hacemos, que la idea no es judaizar, la idea no es volvernos a rudimentos de hombres, sino precisamente poder salir de allí. Hemos entendido por la revelación, al ir conociendo la historia, al ir viendo la Escritura, que sobre todas las cosas el apóstol Pedro dice que es la profecía más segura, más exacta. Es difícil de errar cuando vamos a las Escrituras. A veces hemos cometido muchos errores, y no digo que esté mal,
pero nos hemos enfocado más en leer libros y captar conceptos que están muy buenos, que nos ayudan a un crecimiento, pero nos hemos olvidado que la mayor revelación está en la palabra. Entonces, cada pregunta que tengamos bíblicamente encontraremos la respuesta. Así que les animo a poder estar abiertos y nuevamente, antes de comenzar a hacerle la invitación, ya que de alguna manera voy a hablar un poco sobre esto, pero quiero hacerle la invitación. Con la festividad de Sukkot estamos cerrando el ciclo anual de las lecturas de las parashot o la parashá. Y bueno, el próximo sábado, el próximo Shabbat, estaremos comenzando nuevamente el ciclo anual de la enseñanza, de la escritura, el ciclo anual de las porciones, ¿sí? Y de los cuales vamos a estar todos los sábados, 11 de la mañana, por este medio, por este canal, por este grupo. Y bueno, invitarles a todos. Por ahí, si usted quiere compartir la información, estaría muy bueno. Estamos tratando de ir ampliando mucho más algunas cosas técnicas. Así que si usted está interesado y quiere ser parte de las enseñanzas, quiere ser parte de este ciclo y comenzar con nosotros la enseñanza, la lectura de la Torá, por favor, no dude, escríbanos, mándenos un mensaje, un WhatsApp. Y bueno, con nosotros todos los sábados 11 de la mañana, y por ahí también, como hemos venido haciendo los sábados a la tarde, también traer una enseñanza que pueda seguir aportando al crecimiento. Así que les bendigo, gracias por este tiempo, y bueno, vamos a entrar a la tercera parte de la enseñanza de la festividad de Sukkot. Para los que no pudieron ver las enseñanzas anteriores, usted puede encontrarla aquí en este mismo grupo de la Quejilá Casa del Rey, que es nuestro ministerio, o también vaya ahí a YouTube, ¿sí? A Casa del Rey, ahí están las enseñanzas para poder seguir. Así que si usted no ha visto la primera y la segunda parte, usted lo puede encontrar. Le digo esto porque seguramente estaré hablando algunas cosas que de videos anteriores, también como para traer al presente, y si usted no lo vio puede que no entienda algunas cosas. Así que rápidamente, el día de ayer estuve trayendo la parte de uno de los nombres que se le pone a la festividad de Sukkot, que tenía que ver con la fiesta de las naciones, y expliqué lo que significaba, por qué se le dice fiesta de las naciones. También estuve hablando sobre que a la festividad de Sukkot también se le dice la fiesta de las luces, y estuve explicando también por qué. Y estuve viendo también una de las cosas que tiene que ver de lo que se hacía y lo que se hace, ¿sí? En la actualidad, sobre las 4 especies, 4 ramas, que también lo expliqué en el video de ayer, lo que representaba. Y también algo muy fundamental, que es con el que quiero comenzar, y es que ayer estuve hablando sobre los 3 grupos de sacerdotes que se dividían y que cada uno tenía una función. Número 1, el primer grupo era encargado de los sacrificios. Número 2, era un grupo que estaba encargado de ir a las afueras de la ciudad y cortar sauces grandes, los cuales venían y como tipo procesión, meciendo los árboles de sauce. Y luego el grupo de sacerdotes dirigido por el sumo sacerdote era un grupo el cual llevaban unas jarras grandes, una contenía vino y la otra iban y tomaban del estanque de Siloé agua. ¿Por qué? Porque del estanque de Siloé era considerado como la fuente de agua viva. ¿Se entiende?
Entonces es muy interesante porque lo que, lo que yo quiero tocar, algunos puntos en esta parte, tiene que ver con el último gran día de la festividad conocida como Hoshana Rabbah, ¿sí? Que es lo que se hacía y ver unos textos bíblicos justamente para poder ver cómo Yeshua en ese día fue una declaración muy importante que ahora lo vamos a ver. Entonces, recordemos que la festividad de Sukkot son 7 días, en el cual el primer día es un Shabbat y el octavo día, ¿sí? El octavo día también es un Shabbat, pero la festividad consiste en 7 días. Entonces, el séptimo día es el día donde es conocido como Hoshana Rabbah. ¿Por qué es conocido como Hoshana Rabbah? Porque la palabra Hoshana Rabbah significa la gran salvación, ¿sí? Hoshana Rabbah literalmente significa el gran Hoshana, ¿sí? O los muchos Hoshana, que es el séptimo día de la festividad de Sukkot. Ahora, ¿en qué consistía? Yo lo dije en el día de ayer, en el video pasado, que consistía que cuando se juntaban los tres grupos de sacerdotes e iban entrando al gran templo, al sagrado templo de Jerusalén, en la esquina del altar era donde había una fuente, ¿sí? Donde esa fuente tenía dos agujeros y en una ellos tiraban de la jarra el vino y de otra jarra vertían el agua. Entonces hacían como una especie de canaleta donde el agua y el vino iban los dos juntos, ¿sí? Esa era la ceremonia mientras el otro grupo sacerdote construía una sucá ahí en ese lugar. Ahora, Hoshana Rabbah, vuelvo a decir, significa la gran salvación. ¿Y qué tiene que ver, el último día de la fiesta, el día séptimo? ¿Qué tiene que ver Hoshana Rabbah con Yeshua? Entonces, la Hoshana Rabbah, en cierta manera, algunos dicen que se debía de considerar como una fiesta en sí, ¿sí? Pero a causa de Shemini Atzeret, y Shemini Atzeret es el octavo día, ¿sí? Que ahora lo voy a estar explicando, es que justamente no puede ser un día específico Hoshana Rabbah, ¿se entiende? Entonces, sin embargo, el día de Hoshana Rabbah se hacía ciertas cosas que justamente hacen que este día, el séptimo día, sea un día especial. Y por ejemplo, aparte de lo que vertir el agua y el vino por la fuente, aparte de eso lo que hacían era, o sea, lo más importante era que daban 7 vueltas alrededor del altar, ¿sí? Los sacerdotes daban 7 vueltas alrededor del altar, mientras tanto con las 4 especies, ¿sí? Recitando la oración Hoshana, Hoshana, ¿sí? Salvación, ¿se entiende? Ellos lo que hacían eran sacudir los sauces. Ahora, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38, vamos a ver algo muy interesante, porque déjenme buscar el texto aquí. Vamos a ver algo muy interesante, porque ¿qué tiene que ver el último día de la fiesta de Sukkot, conocido como Hoshana Rabbah, con Yeshua, ¿sí? Capítulo 7 del Evangelio de Juan. Fíjese que el versículo 2 dice algo muy interesante. Dice, estaba cerca
estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces el contexto, o sea, todo lo que pasa en el capítulo 7 y capítulo 8, sí, en gran manera, eh, es algo de lo que está en el contexto de la festividad de Sukkot. Es lo que está en la festividad de Sukkot. ¿Se entiende? Entonces dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y ese es el último día, y a ver si encuentro el versículo más específicamente. Y el versículo 37, del capítulo 7, fíjese que dice, en el último gran día de la fiesta, el Mesías, Yeshua, dice que se puso en pie, alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido glorificado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver la declaración de Yeshua con el último gran día de la festividad de Sukkot y con lo que se hacía? O sea, cuando nosotros queremos entender Juan capítulo 7 y no lo podemos, sinceramente no podemos entender el versículo si no entendemos el contexto de la festividad. ¿Por qué Yeshua dice que se puso en pie y dijo? ¿Se entiende? Es porque justamente cuando el tercer grupo de sacerdotes, dirigido por el sumo sacerdote, tomaba el agua del estanque Siloé, considerado agua viva, entonces esa ceremonia en el último gran día, cuando se estaba haciendo, es cuando Yeshua dice que se puso en pie y dijo, se lo parafraseo de esta manera, es como que Yeshua dijo, lo que ustedes están haciendo ahí es justamente haciendo referencia a mi persona, porque Yeshua lo que dijo es, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se entiende? Pues fíjese que, por ejemplo, en la época de Sukkot, en la época bíblica de Sukkot, se solía leer, por ejemplo, Isaías 12, versículo 3. ¿Y qué dice Isaías 12, versículo 3? Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. ¿Se entiende? Entonces, el versículo de Isaías 12:3 está en el contexto de la festividad de Sukkot y específicamente en el último gran día, conocido como Hoshana Rabbah. Entonces, Isaías lo que dice que con gozo van a sacar agua viva de la fuente de salvación. Y es entonces cuando Yeshua agarra y dice, yo soy la fuente de salvación. Porque el que cree en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Entonces la representación de la ceremonia de tomar el agua, ¿sí? En una dimensión, cuando Yeshua celebró la fiesta, toma otro sentido. Porque aunque estamos celebrando la festividad de Sukkot, entendemos que el tabernáculo o Sukkot es Yeshua, que nosotros al ponernos debajo de él estamos tomando, estamos creyendo, estamos recibiendo el agua viva. Y el versículo de Juan 7 dice, esto decía del Espíritu que habían de recibir lo que creyesen en él. Entonces, el último gran día de la fiesta, Hoshana Rabbah, que es en los próximos minutos, cuando cae el sol, en el que vamos a entrar, literalmente significa la gran salvación. Es la gran salvación. Entonces, las actividades de la festividad son bastantes por ahí diferentes a otras,
Pero sin embargo, cuando los sacerdotes daban vuelta alrededor del altar en procesión, dice que ellos cantaban, y escuche esto porque es muy interesante. Los sacerdotes cuando cantaban el Salmo 118, cuando estaban haciendo la ceremonia en el último gran día, ellos cantaban: oh Yahweh, sálvanos ahora, te ruego, oh Yahweh, sálvanos, y haznos prosperar ahora, y bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa de nuestro Dios. Entonces, lo que los sacerdotes estaban haciendo era como lo que nosotros hemos entendido, un acto profético. Estaban anunciando algo sin tener la revelación de que delante de sus ojos estaba la gran salvación, que era el Mesías Yeshua. ¿Se entiende? Ahora es interesante porque cuando Yeshua dice: yo soy la fuente de salvación, el que cree en mí correrán ríos de agua viva, en el mismo momento que los sacerdotes cantaban y recitaban el Salmo 118, versículo 25, sálvanos, bendito el que viene, Hosanna. Entonces, en el séptimo día de la fiesta, lo que se hacía era dar 7 vueltas alrededor del altar. Entonces, por eso es que el día se llama Hoshana Rabbah, que significa, en otras palabras, que ellos pegaban un grito, y el grito era: sálvanos ahora, sálvanos ahora. Ese es el mismo grito que se está escuchando hoy al celebrar la festividad de Sukkot. Porque cuando celebramos la festividad de Sukkot, todavía hay un grito profético en las naciones diciendo: Señor, sálvanos, ten misericordia, ten compasión de nosotros. No te olvides de tu pueblo, no te olvides de tus hijos, sino ten compasión. Sálvanos por amor a tu nombre, por los méritos de Yeshua. Entonces es ahí donde Yeshua dijo las palabras de Juan, y es justamente en el último gran día de la fiesta, Hoshana Rabbah. Entonces, ¿cómo aplica esto de una manera espiritual? Fíjese que la Biblia establece que la relación entre el agua y el derramamiento del Espíritu, y eso más o menos lo estuve viendo ayer. Cuando Yeshua dijo a la mujer del pozo, a la mujer samaritana, dice que si supieses quién está hablando contigo, tú tomarías de esa agua y no tendrías sed jamás. Entonces, la relación del agua y el derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, es manifestado simbólicamente en la ceremonia del derramamiento de agua en Hoshana Rabbah. Porque en Hoshana Rabbah el agua se derrama. Entonces, cuando la Escritura habla del derramamiento de agua, es igual a derramamiento del Espíritu. Entonces, Isaías 44, versículo 3 dice que está relacionando al derramamiento del agua con el derramamiento del Espíritu. Y versículo 3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, cuando escuchamos la palabra derramar agua, es algo simbólico, haciendo referencia al derramamiento del Ruach HaKodesh. Entonces, Isaías habla acerca de la tierra árida y relaciona el agua con el Espíritu Santo. Eso, por ejemplo, cobra más vida y tiene relación también al libro de Joel, capítulo 2, que lo leíamos ayer, ¿sí? Que habla acerca de en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, el último gran día, ¿sí? El último gran día de la festividad de Sukkot, la atención de todas las personas
justamente la declaración que Yeshua hace era porque la gente, su atención la tenía en el estanque de Siloé. Entonces, en el último gran día de la fiesta, en el séptimo día de la fiesta, cuando toda la gente, su mirada estaba puesta en el estanque de Siloé, en la fuente de agua viva, es cuando Yeshua dice: yo soy el agua viva, yo soy la fuente de salvación. Entonces, eso es Hoshana Rabbah. Ahora, inmediatamente después del último gran día de la festividad de Sukkot, y cabe aclarar esto, que la festividad es de 7 días, pero la Escritura dice que el octavo día será una santa convocación, será un día para congregarse, será un Shabbat. Ahora, el octavo día es conocido como Shemini Aseret. La palabra Shemini en hebreo es para la palabra en español octavo. Octavo es Shemini. Ahora, ¿está desconectado el octavo día o Shemini Aseret con la festividad de Sukkot? No. Aunque la festividad de Sukkot propiamente dicho, de los 7 días, haya terminado, el octavo día, que es un día extra, que está como apartado, ¿sí?, de la festividad de Sukkot, también incluye a la festividad de Sukkot. No sé si me explico. Entonces, inmediatamente después del último día de la festividad de Sukkot, de Hoshana Rabbah, es donde comienza el octavo día. El octavo día a ver cómo decirlo, es el octavo, pero también es un comienzo, es un nuevo comienzo. En el calendario bíblico, o usted lo puede ver, por ejemplo, en los días de la semana. En los días de semana no hay octavo y noveno, solamente hay 7. Entonces, el ciclo es de 7. Pero cuando termina el 7, se dice que es un octavo, pero también es un comienzo. Entonces, Shemini, el número 8, significa nuevos comienzos. ¿Se entiende? ¿Por qué digo esto? Porque ahora, en un minuto después, voy a hablar también sobre el nuevo comienzo que tiene que ver con Simchat Torah. Ahora bien, vuelvo a decir, inmediatamente después de Hoshana Rabbah, del séptimo día de la festividad de Sukkot, entramos al octavo día, que es conocido como Shemini Aseret, el octavo día de la congregación, el octavo día que es un Shabbat, ¿sí?, que es entre el 22 y el 23 del séptimo mes, conocido como nombre como Tisri. Ahora bien, el libro de Números, capítulo 29, versículo 35, dice: el octavo día tendréis solemnidad, tendréis reunión solemne, ninguna obra de siervo haréis. Quiere decir que el octavo día es un Shabbat. Entonces, Shabbat tenemos al comienzo de Sukkot, y en el octavo día tenemos Shabbat también. Ahora, es interesante porque para entender un poco esto, por ejemplo, ¿por qué el octavo día es conocido como Shemini Aseret? Si el significado, o definimos la palabra Shemini, que es octavo, es número 8, ¿qué es lo que significa la palabra Aseret? ¿Se entiende? Entonces, los sabios antiguos, cuando en la interpretación que ellos tuvieron justamente de esta festividad, y al dirigirse específicamente al octavo día, ellos interpretaron algo muy interesante. Y es que los sabios interpretaron que este versículo
era que Dios estaba pidiendo a todos aquellos que habían venido de lejanas tierras que pudiesen permanecer un día más. Porque recordemos que en el ciclo de festividades hay 3 fiestas que son conocidas como la fiesta de peregrinación. Entonces, todos aquellos que vivían fuera de la ciudad de Jerusalén y que tenían que caminar días y días para subir a celebrar como la fiesta de Pesach, Shavuot y Sukkot, entonces había gente que tenía varios días de camino. Entonces ellos llegaban a la festividad de Sukkot y estaban 7 días. Entonces, ¿por qué el octavo es un Shabbat? ¿Por qué es el octavo que pareciera que estuviera separado de los 7 días de Sukkot? Entonces, los sabios interpretaron que como que Dios quería que aquellos que habían venido de lejanas tierras para celebrar Sukkot, ellos pudieran permanecer un día más. Y es justamente que el octavo día, Shemini Aseret, significa, la palabra Aseret significa permanecer. ¿Se entiende? La palabra Aseret, que viene de la raíz hebrea, permanecer o retener un día más. ¿Se entiende? Por eso los sabios también entendieron que, o querían entender que Shemini Aseret también tenía que ser una fiesta independiente de Sukkot, por todo el acontecimiento que hay en ese día. ¿Se entiende? Entonces, para poder comprender el significado de Shemini Aseret, ¿sí? De Shemini Aseret, vamos a revisar un concepto que tiene que ver también con la festividad de Pesach. Presta atención porque yo a esto lo hablé cuando hice la serie de la fiesta de primavera, cuando estuve enseñando sobre Pesach, Hamatzot, Bikurim y Shavuot. Entonces, para entender lo de Shemini Aseret, del octavo día de Sukkot, yo quiero volver de nuevo a tocar para poder entender el concepto. Entonces, para poder entender el concepto o el significado de Shemini Aseret, vamos a ver algo. Primero, si vamos a la festividad de Pesach, aunque es un solo día, abarca 7. ¿Sí? Porque seguido a Pesach tenemos panes y levadura que es de 7 días. Pero de Pesach, 50 días después tenemos la festividad de Shavuot. Entonces, Shavuot, aunque es una fiesta aparte, está incluida dentro de la festividad de Pesach. ¿Se entiende? Entonces, los 7 días de Pesach, seguidos de los 49 días, que es conocido como la cuenta del Omer, alcanza su máximo potencial o su máxima expresión de 50 días que tiene que ver con Shavuot o la fiesta de las semanas. Entonces, de esa forma, la celebración de Pesach, ¿sí?, está conectada con la revelación de la entrega de la Torá en Shavuot, conocida ahí como Pentecostés. Entonces, si analizamos el ciclo de la fiesta, podemos concluir que Shemini Aseret es como un análogo de Shavuot. ¿Por qué? Porque Shavuot es la conclusión. ¿Se entiende? Shavuot es la conclusión de un ciclo de 49 días que comenzó con Pesach. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a entender que Shemini Aseret es la conclusión de lo que se comenzó el primer día de la festividad de Sukkot. Entonces Shemini Aseret es la conclusión,
es permanecer en el octavo día. Y cabe recalcar algo, que el octavo día tiene que ver con la eternidad. Y si lo vemos desde una perspectiva profética, desde una perspectiva espiritual, se dice que un día es como 1000 años, entonces la tierra cumplirá 7000 años, y luego de los 7000 años entraremos al octavo día de la creación. De hecho, hice una enseñanza sobre el octavo día de la creación hace unos meses atrás, explicando un poco, porque el número 8 es igual a eternidad. Entonces, cuando vamos a Shemini Atzeret, el eterno Dios dice, permanezcan en el octavo día. Entonces, Shemini Atzeret está hablando de un anticipo profético, del cual Dios nos está diciendo que cuando termine la era mesiánica, los creyentes en el Mesías permaneceremos por la eternidad. ¿Se entiende? Por lo tanto, vemos entonces que Shemini Atzeret cae el octavo día, es decir, después del número 7. Entonces, el octavo día es el día luego de haberse cumplido un ciclo. Después de haber cumplido el periodo de 7 días, el ciclo de Sukkot, permaneceremos un día más, adelantándonos a algo profético, que por la eternidad estaremos para siempre, permaneceremos para siempre. Entonces, al final de ambos tiempos, vamos a ver que Shemini Atzeret es que Dios nos pide un día más. A ver cómo decirlo, simbólicamente el pueblo celebraba 7 días, pero había un día extra, donde muchos dicen que Dios vio que la fiesta estaba tan linda, estaba con tanto regocijo, que Dios dice, no podemos ir de acá, tenemos que permanecer aunque sea un día más. Pero claro, ese es el anticipo profético. El anticipo profético, Dios anunciándonos que después de la era mesiánica estaremos en el octavo día de la creación, en la eternidad para siempre. Amén. ¿Vamos bien? Ahora bien, luego del octavo día de Shemini Atzeret, tenemos, por así decirlo, un día extra. Digo día extra, ahora lo voy a explicar, que tiene que ver con Simchat Torah. La palabra Simcha es regocijo, es alegría. Y Torah, bueno, la Torah del Eterno, o la instrucción. Entonces, la palabra Simchat Torah es el regocijo de la Torah. Entonces, después de haber terminado el ciclo de los 7 días de Sukkot y haber permanecido un día más en Shemini Atzeret, por último viene el día donde se dice que es el día de más regocijo todavía. Es el día de Simchat Torah, el regocijo de la Torah. ¿Se entiende? ¿Por qué el regocijo de la Torah? Porque se comienza a celebrar la Torah. Y para algunos esto puede ser un poco, por ahí decir, aquellos que están comenzando, puede ser hasta un poco chocante. Porque cuando lleguemos al día de Simchat Torah, y si vemos algunos videos en vivo de algunos judíos o de algunas congregaciones mesiánicas de raíces hebreas, ustedes van a ver que lo que tienen en un rollo de la Torah, lo que se hace es salir a danzar con el rollo de la Torah. Y para algunos puede ser chocante porque parece como que fuera idolatría, idolatrar. Y déjeme decirle que ese no es el fin.
El fin no es idolatrar un rollo, el fin no es idolatrar la Torá. Y por favor, si pensamos así, revisemos. No es la intención idolatrar nada. Simplemente es entender en el contexto bíblico de lo que significa cuando el eterno Dios entregó la Torá, entregó la instrucción a nuestro pueblo. Es celebrar la alegría de que éramos un pueblo que no teníamos esperanza, no teníamos rumbo, etc. Y que Dios nos entregue la Torá, nos entregue la instrucción. Recordemos que la Torá es la Ketubá, es el contrato matrimonial del Dios eterno con su pueblo. Entonces celebramos eso. ¿Se entiende? Entonces, celebramos al día siguiente de Shemini Atzeret. Ahora, una vez más debemos ver que la palabra Torá significa instrucción, ¿sí? Ya que nos enseña la forma de cómo vivir. Entonces, la instrucción te marca un tipo de vida a la cual Dios quiere. La instrucción o la Torá es la base que modela un estilo de vida. Mas cuando muchos dicen que teniendo a Cristo no hay que hacer nada, déjeme decirle que si no tenemos instrucción no podemos modelar una cultura, porque una cultura se modela a partir de un concepto y de un concepto una idea. Entonces, ¿cómo podemos modelar? En la iglesia se habla mucho de cultura de reino, se ha hablado mucho de la cultura del reino y hemos hablado mucho de que hay que obedecer. La pregunta es, ¿obedecer qué? Se nos habla de la cultura del reino. Yo pregunto, ¿qué cultura? ¿La de ir al culto y venir al culto? Entonces la Torá, la instrucción, lo que nos hace es modelarnos una cultura que no depende de nosotros, a nuestra forma, a nuestra manera, sino cultura que tiene que ver con el modelo de vida que Dios establece. Entonces, ¿por qué el regocijo de la Torá? ¿Por qué celebramos el regocijo de la Torá? ¿Por qué? Porque comenzamos nuevamente el ciclo anual de la lectura de la Torá. Para los que no están familiarizados, los tiempos de Dios son cíclicos. Los tiempos de Dios se maneja en ciclos. Y cada ciclo tiene un comienzo y tiene un final. Que cuando terminamos uno, comenzamos nuevamente. Entonces, el día de ayer, en el Shabbat de ayer, estudiamos la última porción de la lectura de la Torá, ¿sí? La porción número 54. Entonces, el próximo Shabbat, nosotros estaremos dando inicio nuevamente al ciclo anual de la lectura de la Torá, de la cual este ciclo anual la estableció Esdras, cuando separó la Torá en 54 porciones y en cada Shabbat se estudia una porción. Entonces cuando culmine el año nosotros habremos leído toda la Torá. ¿Se entiende? Ahora fíjese que, por ejemplo, se dice que en la Edad Media temprana, existían más de un tipo de ciclos relacionados a la lectura de la Torá. De hecho, el ciclo más conocido y practicante era el trianual, ¿sí? En el cual la lectura de la Torá se llevaba o se leía en un periodo de 3 años y terminaba justamente en el ciclo o al inicio de Pesaj. Ahora, en los tiempos modernos, el ciclo de la lectura anual se fue convirtiendo fue cambiando, ¿sí? Por eso Simchat Torah se convirtió en el fin del ciclo. Simchat Torah se convirtió en el fin del ciclo, ¿sí? Y de la lectura, y cuenta ahora, se dice que cuenta con su propio día festivo.
¿Por qué su propio día festivo? Porque después de haber celebrado Sukkot, después de haber celebrado Shemini Atzeret, el noveno día ya entramos en el regocijo, a celebrar nuevamente la lectura de la Torá. Entonces, tal como por ahí lo hemos mencionado, el ciclo de la lectura concluye en el día de Simchat Torah, pero en Simchat Torah volvemos a comenzar de nuevo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a adelantar un poquito. Yeshua y las fiestas de Shemini Atzeret y Simchat Torah, fíjese que algo muy interesante, porque es justamente en Juan capítulo 7 versículo 37, ya de haber pasado el último gran día y haber pasado el Shemini Atzeret, es donde dice el último gran día de la fiesta, en este día conocido como Shana Rabbah, ¿sí? Luego de eso pasamos al capítulo 8 de Juan, 8 versículo 1 y 2, es donde Yeshua se sentó en el monte de los olivos. Y es extraordinario ver esta figura, porque la vida de Yeshua fue marcada por los días festivos. Entonces, en el capítulo 7 estaban en el último gran día, celebran Shemini Atzeret, pero en el capítulo 8 ya están en Simchat Torah. Y es en Simchat Torah donde dice el capítulo 8 de Juan, versículo 1 y 2, dice que Yeshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba. La expresión esa y se sentó, lo vuelvo a leer, y Yeshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, por la mañana, ya había pasado Shemini Atzeret. Dice que vino todo el pueblo y él comenzó a enseñar. Y ese texto que él comenzó a enseñar fue justamente después de Hoshana Rabbah, después de Shemini Atzeret. Entonces vemos que la vida de Yeshua no fue casual. Todo estaba marcado en el ciclo festivo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo entendemos esto? Deuteronomio capítulo 31, versículo 9 al 13, en la festividad de Sukkot, era donde uno debía de comenzar a leer toda la Torah, o algunos dicen a leer el libro de Deuteronomio. Entonces, fíjese algo muy interesante, porque en Deuteronomio capítulo 31, en la festividad de Sukkot, se tenía que leer la Torah. Y es justamente cada 7 años. Cada 7 años conocido como el año Shemitah. Y el año Shemitah está marcado por un tiempo de liberación. ¿Sí? En ese día o ese año de Shemitah era donde las deudas eran perdonadas. Entonces los 7 años representaban el plan divino de Dios de los 7.000. ¿Se entiende? Recordemos que un día es como 1.000 años para el Señor. Entonces, el periodo de 7 años del Shemitah, cada 7 años Shemitah, representaba el plan de redención de Dios, ¿sí? En lo de los 7.000 años. Entonces, el último año, en el año Shemitah, se leía en la festividad de Sukkot, nuevamente se leía la Torá, que vuelvo a decir, algunos dicen que se leía completo y otros dicen que se lee el libro de Deuteronomio. Entonces, el 7.º año era un año de liberación y representaba, el 7.º día representaba la era mesiánica. ¿Se entiende? Entonces, Yeshua se refirió
en ello, por ejemplo, en Isaías 61, y después vemos Isaías 61, lo vemos reflejado en Lucas capítulo 4, cuando Yeshua dice que se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer libertad a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor, poner en libertad. Entonces, en esencia, Yeshua está diciendo que Él es el libertador, que Él es el año Shemitah, y que al fin de las festividades de Sukkot, en un año Shemitah, Él iba a poner en libertad a los cautivos. Eso tiene una connotación muy profética, porque el año Shemitah es cada 7 años, y luego tenemos el año del jubileo, que el año del jubileo es cada 50 años. Entonces, el jubileo se cumple, ¿sí?, cuando llega el último ciclo de 7 años, con el día del Shemitah. Quiere decir entonces que cuando en Lucas 4 Yeshua se paró y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer libertad, era un Shemitah. Y déjeme decirle también que será en un Shemitah, será en un año de jubileo, donde Yeshua vendrá por segunda vez a poner libertad, a liberar a los cautivos y a perdonar las deudas. En los días de Yeshua se solía practicar también el ciclo anual de la Torá cada 7 años. Por eso en los tres primeros años el pueblo leía la Torá, leía los profetas, leía las escrituras. O sea, el ciclo anual de Simchat Torah siempre se practicó. ¿Se entiende? Y en el futuro podremos experimentar un Simchat Torah verdaderamente. ¿Por qué? Cuando Dios juzgue, dice a los creyentes en el Mesías, y nos lleve a la tierra prometida, entonces también en ese momento celebraremos un Simchat Torah. También en ese momento, cuando oigamos la verdad de la palabra, ¿sí?, cuando entendamos la palabra del Eterno, cuando Dios nos quebrante y nos haga ver cuán equivocado hemos estado con nuestras propias interpretaciones de la Torá. Pero sin embargo, Él dirá, como dice en Nehemías 8, 9 y 10, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Entonces, en ese momento no estaremos haciendo ya un ensayo, ¿sí?, como lo estamos haciendo ahora. En ese tiempo ya no estaremos ensayando la fiesta de Sukkot, sino que estaremos experimentando la época del gran regocijo, y no solamente por un 7 días, sino permanente. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Ahora bien, quiero entrar ahora a algo muy interesante, y ya con esto quiero concluir la serie de las festividades del otoño, específicamente de la fiesta de Sukkot. Ya he hablado varias cosas, pero quiero terminar con esto porque creo que va a ser muy interesante. Quiero hablar sobre la lluvia y el rocío, ¿sí?, de la oración de los, llamémosle, de los creyentes en el tiempo bíblico. ¿Por qué? Porque la fiesta de Shemini Atzeret, ¿sí?, el servicio adicional que se tenía en la festividad de Sukkot,
había una oración muy específica. Había una oración muy específica y la oración era que todo el pueblo pedía lluvia. O sea, el clamor de la festividad de Sukkot era pedir lluvia. Y recordemos que la lluvia juega un papel muy importante en todos los aspectos. Entonces la razón de estas oraciones que el pueblo hacía eran especiales y tenían mucho sentido. Tenían mucho sentido si nosotros hubiéramos podido vivir en el tiempo bíblico en la tierra de Israel. Quizá no lo es en nuestro contexto hoy, porque la gran mayoría de la gente no depende de la lluvia para su trabajo. Pero en el tiempo bíblico la gente dependía de la lluvia sí o sí para su sustento. Entonces, la época de la lluvia en la tierra de Israel caía, por ejemplo, en los meses de invierno y la vida y sustento de toda la nación de Israel dependía de la lluvia. Si la lluvia cae, por ejemplo, en la época precisa, con la cantidad suficiente, el suelo, ¿sí?, iba a producir abundantes cultivos. Los árboles iban a producir suficientes frutos, ¿sí? Y la nación de Israel entraría en una época, o sea, no entraría en una época de hambre y de desolación. Entonces, durante los meses de verano, en la tierra de Israel, no había lluvia y era la época más seca. Durante esos meses sin lluvia, la tierra se secaba, ¿sí?, completamente y se dice que el suelo se convertía como en mucho polvo y donde se levantaba el viento y soplaba, etc. Entonces todo se convertía en un desierto. Ahora, si no hubiera sido por el rocío, ¿sí?, que venía por las noches, o sea, eso se provocaría aún todavía peor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que la oración que se hacía en la festividad de Sukkot específicamente tenía que ver con lluvia. Y recordemos que la lluvia es sinónimo de bendición. Y le recomiendo que no termine esta festividad de Sukkot sin tener una proclama, una oración pidiendo la lluvia del eterno Dios para su vida, para su pueblo. Porque aunque hoy no sea una lluvia literal, aunque lo pueda implicar, lo que estamos anhelando es caminar a la bendición del Eterno para los meses que vienen. Que por cierto, la vamos a necesitar. ¿Se entiende? Entonces, ya que con este capítulo, ¿sí?, digo capítulo porque refiriéndome a las fiestas, estamos concluyendo el ciclo anual de las fiestas. Quiero hacer como una revisión de cómo aplica cada fiesta a la vida de una persona. ¿Se entiende? ¿Cuál es el efecto que provoca las fiestas en la vida de una persona? Podemos concluir entonces que con el significado espiritual de cada fiesta, tanto de primavera como la del otoño, marcan algo muy interesante en la vida de cada uno. Por ejemplo, el diseño de Dios, el diseño del Padre en las épocas agrícolas, en las épocas bíblicas, con el tema del clima, ¿sí?, en la nación de Israel, era muy interesante porque las fiestas están relacionadas con la parte agrícola y tiene que ver con el clima en sí. Entonces, ¿cómo nuestra vida, la vida del creyente, está afectada
directamente a las festividades. Entonces no es celebrar solamente una fiesta porque sí, es entender de una perspectiva espiritual profética que cuando llegamos a un estadio, llegamos a un punto, cómo afecta cada festividad a nuestra vida. Por ejemplo, cuando llegamos al inicio de la fiesta, que iniciamos con Pesaj, Pesaj, por ejemplo, es, a ver cómo decirlo, la persona cuando inicia Pesaj es un proceso de comenzar a huir de Egipto. Cuando estamos llegando a Pesaj, estamos llegando al comienzo de huir de Egipto como un sistema. ¿Sí? Es como cambiar de mundo. ¿Se entiende? Es dejar de confiar en nosotros por confiar en el Eterno, por confiar en Dios. Entender que el Cordero de Pesaj no fue porque murió solamente así porque sí, sino que también dice la Escritura que nosotros estamos muertos juntamente con el Mesías. Entonces cuando iniciamos Pesaj es un momento de salir, pero también es un momento de morir. Y eso tiene que ver con nuestro corazón. Luego, como creyente, debemos de buscar una vida de consagración, porque después de Pesaj viene la festividad de Hamasó, de panes sin levadura. Y panes sin levadura significa una vida sin pecado, una constante consagración. Entonces vivimos un periodo, aunque es un periodo de días literales, pero marca un periodo de santificación. Después así, este es el recorrido en Yeshua, en la fiesta, en cada persona. Entonces, después así como Yeshua se levantó de los muertos, vemos que Yeshua resucita en la tercera fiesta, que es la fiesta de Bikurim. Entonces, cuando llegamos a esto, cuando llegamos a Bikurim, podemos ser llenos del Ruach HaKodesh, pero también estamos resucitando juntamente con Yeshua. Es un momento de un nuevo comienzo, un nuevo inicio, de una vida ya habiendo dejado Egipto y una vida consagrada a Él. Entonces esto nos lleva después a Shavuot, y Shavuot es que la Torá del Eterno, la del Sinaí y el Ruach HaKodesh viene a morar en nuestro corazón y comenzamos a ser investidos de poder, de autoridad, posicionado en una identidad. ¿Se entiende? Entonces, en este punto Dios comenzará a llevarnos, llamémosle, en una travesía espiritual a través del desierto, espiritualmente hablando, y nos va a llevar a la época de las festividades del otoño. ¿Se entiende? Entonces, ya hemos vivido espiritualmente y proféticamente las primeras 4 fiestas en el Mesías, Pesaj, Hamasó, Bikurim y Shavuot, la hemos vivido. Pero eso nos conecta luego con la segunda venida de Yeshua, con la segunda época de las festividades, que es la festividad de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Entonces tenemos que comenzar a aplicar, porque recordemos que las festividades del otoño no están cumplidas todavía. Entonces, a pasar por un proceso, ¿sí? de Shavuot, Dios lo introduce en un desierto, y a pasar un proceso de lucha, de desencuentro, llamémosle, Dios nos va a introducir y nos lleva específicamente a la fiesta del otoño. Entonces, allí, ¿qué es lo que Él va a hacer? Nos revela su camino, nos revela su palabra, ¿sí? Nos revela de una manera más profunda. ¿Se entiende? Ahora, vamos a avanzar un poquito más.
Aguánteme un segundito. Entonces, Dios nos va a llevar a experimentar las festividades del otoño y nos va a guiar hacia la tierra prometida. Cuando experimentamos espiritualmente la fiesta del otoño, específicamente la fiesta de tabernáculos, Shemini Atzeret, Simchat Torah, y entrar a la tierra prometida de una manera espiritual, será entonces cuando Dios ungirá nuestra vida de una manera increíble, cuando vivamos con Él y le sirvamos a Él. ¿Se entiende? Ahí vemos como resultado que podremos experimentar el máximo gozo, ¿sí? Un máximo gozo que por ahí jamás lo hemos experimentado. Entonces, espiritualmente estaremos experimentando la cosecha del otoño, refiriéndose a la tierra de Israel. La cosecha del otoño, la Biblia lo llama como, a ver cómo decirlo, la Biblia lo señala como la lluvia temprana y tardía. ¿Se entiende? Por ejemplo, la lluvia en la Biblia se refiere a dos aspectos. La lluvia en la Biblia se refiere a dos aspectos. Se refiere al derramamiento del Ruach HaKodesh, ¿sí? Y tenemos un entendimiento profundo de Yeshua y su palabra, etc. Entendemos que el derramamiento del Espíritu Santo tiene que ver con la unción, con el mayor conocimiento de la verdad de Dios. ¿Se entiende? Entonces, vamos a contar con la unción de Dios por medio del Ruach HaKodesh, porque eso es lo que significa la lluvia. ¿Se entiende? Entonces, cuando Dios, fíjese que cuando Dios crea al hombre, dice que lo puso en Edén, y el Edén era un paraíso, el cielo o el mundo por venir, ¿sí? Conocido en el hebreo como el Olam Jabá. Entonces, cuando vemos esa escena del hombre en el huerto del Edén anunciándonos algo, vemos que después el hombre peca y como resultado, tanto el hombre como la tierra perdieron su gloria, su belleza. Por eso Dios establece un plan de 7.000 años para restaurar todo lo que se había dañado. Pero sin embargo, el Mesías juega un papel determinante en el proceso de la redención. Y a esto es lo que quiero entrar. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3, y en el libro de Joel, capítulo 2 y versículo 23, la Escritura nos habla de la primera y de la segunda venida de Yeshua. Sin embargo, nos plantean la primera y segunda venida de Yeshua, pero Oseas nos marca la primera y segunda venida de Yeshua hablándonos de la lluvia temprana y tardía. Y recordemos que la lluvia está conectada a Sukkot, por eso le dije que una de las oraciones que se hace en Sukkot es referente a proclamar y a pedir lluvia. Entonces, en Israel hay dos formas de lluvia. ¿Por qué hay dos formas de lluvia? Porque están las lluvias de primavera que se manifiestan de una forma de rocío, ¿sí? La lluvia de primavera es como, a ver cómo decirlo, es como que fueran una forma de rocío, como dije recién, y las lluvias de otoño, que conforman la mayor cantidad de agua sobre la que caen. Entonces, ahí vemos que Dios en su plan de sabiduría dispuso de tal forma que las estaciones en la tierra de Israel pudieran estar marcadas por la lluvia
la temprana, la tardía, hablándonos de la primera y segunda venida de Yeshua. Quiere decir que cuando leemos la expresión que Dios traerá la lluvia temprana y tardía, está haciendo referencia a la primera y segunda venida de Yeshua. Porque la primera y segunda venida de Yeshua está en el contexto de las fiestas y están en el contexto agrícola. ¿Se entiende? Así como existen dos épocas de lluvia en Israel, la lluvia temprana, la lluvia de primavera, la lluvia de otoño, Dios dispuso que la primera venida de Yeshua fuera como la lluvia temprana, la de primavera, y la segunda venida fuera como la lluvia tardía, la fiesta de otoño. Creo estar explicándome. Entonces, en la primera venida de Yeshua, el Mesías tomará el papel del Mesías Ben José, hijo de José, como el Mesías sufriente. ¿Sí? En la segunda venida de Yeshua, el Mesías cumpliría el papel de el Mesías hijo de David. Vendría como el rey. ¿Se entiende? Entonces, aquellos que reciban al Mesías o que hayan recibido a Yeshua el Mesías en su primer venida, en la lluvia temprana, en la fiesta de primavera, serán espiritualmente, ¿sí?, como la lluvia de primavera, como el rocío. ¿Se entiende? Quiere decir que nosotros, lo que hayamos recibido a Yeshua en su primera venida, seremos como el rocío. Nosotros recibimos a Yeshua en la fiesta de primavera. ¿Se entiende? Y aquellos que reciban, o sea, eso hablando de una forma espiritual, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de las personas que acepten al Mesías, según la Escritura dice que lo harán en la época de la lluvia del otoño, haciendo referencia a las festividades del otoño, la cual se refiere a la segunda venida de Yeshua. El derramamiento más grande del Ruach HaKodesh se dará a cabo de la segunda venida, de la festividad de otoño. La primera manifestación fue en Shavuot, y eso ya lo sabemos, en Hechos 2. Pero el segundo derramamiento, la mayor gloria, todo se dará juntamente con la segunda venida. Entonces este gran derramamiento del Espíritu Santo y el reconocido, o la frase, la segunda venida de Yeshua, llegará a su punto más alto, a su máximo potencial, en la era mesiánica, durante el milenio. ¿Se entiende? Y va a continuar en la eternidad. Entonces, de esto se trata la lluvia de otoño de Israel. Por eso usted va a encontrar la lluvia temprana y tardía, la fiesta de primavera, la fiesta de otoño. Va a encontrar la primera venida de Yeshua y la segunda venida de Yeshua. Todo está conectado. O sea, mucha gente quiere entender la segunda venida de Yeshua, pero está rechazando las fiestas. Entonces usted, ¿cómo va a entender la segunda venida de Yeshua si está anulando la fiesta de otoño? Si el plan de redención de Dios está centrado en la fiesta de otoño. ¿Se entiende? Por eso, por esta razón es que la que Dios constituyó a su pueblo que pudiese arar la tierra, que pudiese orar por la lluvia temprana, por la lluvia tardía, que pudiese celebrar la fiesta de primavera, la fiesta de otoño. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando celebramos la fiesta de Yom Teruah, la festividad de Yom Kippur, la festividad de Sukkot, es un ensayo de la segunda venida de Yeshua. Porque como ya lo hemos dicho, en Yom Teruah nos está anunciando la resurrección de los muertos, nos está anunciando el levantamiento del pueblo,
En la convocatoria de Yom Kippur nos está anunciando la segunda venida de Yeshua, y la festividad de Sukkot nos está anunciando la era mesiánica. Entonces, en el ámbito religioso, ¿usted quiere entender todo esto? Bueno, yo le sugiero que comience a considerar las festividades de Levítico 23. ¿Se entiende? Entonces, termino con esto. En la festividad de Sukkot es justamente cuando Dios instruye a su pueblo para que ellos oren por lluvia. Y la hace justamente en la festividad de Sukkot. Porque la festividad de Sukkot, que concluye con Shemini Atzeret, con Simchat Torah, después de Sukkot, ¿sí? Después de Simchat Torah, es como, o sea, viene una mayor revelación, iniciamos un nuevo tiempo. Y es Dios preparándonos, es Dios anunciándonos acerca de cómo será la vida, de cómo debemos de prepararnos para la segunda venida. ¿Se entiende? Cuando tenemos el conocimiento correcto, en el tiempo correcto, entonces la revelación va a fluir como ese derramamiento. Entonces, cuán glorioso será vivir la festividad de Sukkot en la era mesiánica. Entonces, quiera Dios que estos días sean días de una proclama. Quiera Dios que estos días sean días de oración. Quiera Dios que estos días sean días donde podemos proclamar la lluvia, pidiéndole al Eterno de que mande lluvia, pero no solamente literal, sino que mande lluvia, que podamos caminar a la bendición de Dios. Que esa lluvia, llamémosle espiritual, la bendición del Eterno, venga sobre su pueblo, para abrirnos más el entendimiento, para entender que la lluvia temprana, la festividad de otoño, ya fueron cumplidas. Pero la misma Escritura dice que la lluvia tardía, la festividad de otoño, son las que tenemos que prepararnos, porque nos habla de la segunda venida de Yeshua. Así que, quiera Dios que nos siga hablando, quiera Dios que nos siga entrenando, que su bendita Torah nos vaya y nos siga revelando. Espero que haya servido estas enseñanzas. Repásela, vea, estudie, busque otras fuentes. Pero creo que son tiempos proféticos y una perspectiva que tenemos, una sensación que tenemos, y creo que viene del Señor, es que estamos iniciando un tiempo nuevo. Después de Sukkot, caminaremos bajo esa lluvia, que por cierto la vamos a necesitar por el contexto en el que estamos viviendo, porque los tiempos que vienen para la humanidad, para el mundo, van a ser difíciles, pero nosotros caminaremos en la bendición del Todopoderoso. Así que oro, mi clamor, mi anhelo es que donde usted se encuentre, donde el pueblo se encuentre, pueda caminar en esa lluvia, en esa bendición, caminar en esa palabra, caminar en el Mesías, caminar en la instrucción. Así que les bendigo, que puedan tener un buen cierre de Sukkot. Ya estamos entrando una horita más, quizás entramos a Shemini Atzeret, a Hoshana Rabbah, el último día, el séptimo día, donde clamamos por salvación. Clamamos para que muchas más personas puedan venir al conocimiento de la verdad. Luego el lunes
Si el lunes a la caída del sol estaremos entrando en Shemini Atzeret, el octavo día, que es un Shabbat. Prepárese. Y luego, cuando finalizamos el martes a la noche, estaremos en Simchat Torah y le vamos a dar con toda. Vamos a celebrar, vamos a seguir. Nuestro corazón, aunque las fiestas hayan pasado, la fiesta es Yeshua en nuestro corazón. Así que les bendigo, Shalom para todos y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana con la primer porción de Bereshit, la porción de la Torah. Shalom para todos.